Compartiendo un Evangelio Bíblico parte 3. Por favor, entonces acompáñenme en Lucas capítulo 24, aunque vamos a ver desde el verso 13 hasta el verso 35. Por favor, leamos verso 21 hasta el 24. Dice estas palabras: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Lucas 24:22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oremos, por favor. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por reunirnos una vez más a escuchar tu bendita palabra. Te rogamos que este espacio sea de edificación nuestra, para la conversión de aquellos que no te conocen y para el ánimo de aquellos que están desesperanzados. Rogamos que tu palabra nos bendiga, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, estamos estudiando una serie de enseñanzas bajo el tema Compartiendo un Evangelio Bíblico. Ya hemos visto, y si a lo mejor usted no ha visto ninguna de las enseñanzas, les animamos a que por redes sociales vean un mensaje que hemos titulado ¿Qué es el Evangelio Bíblico? También vimos lo que requiere el ser humano para que el Evangelio Bíblico sea efectivo en su vida. También vimos la realidad actual del Evangelio Bíblico, y dijimos que muchos creyentes frente al Evangelio Bíblico puede estar de una manera parcial, y que al estar así de manera parcial, del mismo modo, comparte a otros el Evangelio de manera parcial, causando de esta manera distorsión en el discipulado del mismo. Es por eso que el Evangelio Bíblico debe ser entonces, a cada persona el Evangelio debe ser preguntado, debe ser explicado y debe ser discipulado, para que de esta manera esté el Evangelio completo y que su resultado sea de gran provecho para muchos. Eso fue lo que vimos en la enseñanza pasada. El día de hoy, y siguiendo bajo el mismo tema, hablaremos bajo el título Compartiendo un Evangelio Bíblico. Escuchen esto: a creyentes desanimados. Compartiendo un Evangelio Bíblico, ese es el tema, pero el título: a creyentes desanimados. Y veremos el ejemplo del Señor Jesús, de cómo lo hizo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos sentimos decepcionados o desalentados por alguna causa externa al Señor Jesucristo y deseamos abandonar el Evangelio? De repente un día nos levantamos y dijimos: hoy no quiero reunirme con la iglesia, yo no quiero que me visiten, ya no quiero leer la Biblia, ya como que tengo pereza a orar, como que estamos desalentados. Parece ser que como que el Evangelio a veces como que no nos gustara y como que nos alejamos. ¿Cuántos creyentes genuinos a veces hemos visto en el caminar cristiano, pero de un momento a otro se sintieron decepcionados y abandonaron la ruta trazada para sus vidas? Hemos escuchado a personas que dicen: lo que ocurrió allá me tiene desanimado y no quiero volver. Lo que pasó con fulano o con sutana, eso me tiene desanimado y no quiero volver. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces el Evangelio a veces nos decepciona? Si usted es un creyente y está desanimado por algo o por alguien en su vida cristiana, y esto lo ha llevado a un camino diferente al que no es el del Señor Jesucristo, y aún
no ha querido volver a las cosas de Dios, déjeme decirle que este mensaje es para usted. Pero por otro lado, quiero decirle, si usted es un creyente y desea que otros vuelvan a Dios, también entonces este mensaje es para usted. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, verso 19 al 20, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero también por otro lado, si usted está escuchando este mensaje y usted a lo mejor no ha tenido contacto con el Señor Jesucristo, déjeme decirle que hoy le vamos a compartir el Evangelio y después de esta enseñanza, estoy seguro que si usted oye esta enseñanza, su vida va a cambiar para siempre. Para entrar en el texto que vamos a observar el día de hoy, permítanos ir por un momento al contexto. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 23 al 35. Este libro fue escrito por un hombre llamado Lucas. Es un evangelista, historiador y médico. Se ha esforzado por escribir lo que se propuso mostrar del Señor Jesús desde antes. Bueno, un libro que fue escrito por él mismo, el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, verso 1 en adelante dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Lo que nos está diciendo el mismo autor, ya no en el Evangelio de Lucas, sino en el libro de los Hechos, es que él se propuso escribir lo que el Señor Jesús hizo hasta que fue llevado arriba. Y con ese contexto entonces, en su evangelio, en el Evangelio de Lucas, encontramos el nacimiento del Señor Jesús, sus obras. Cuando hablamos de sus obras es sus milagros, sus prodigios, sus señales, pero encontramos también su obra, la obra redentora del Señor Jesús, la muerte en la cruz, su sepultura, pero también la resurrección. Cuando usted lee el libro de Lucas va a encontrar todo esto, su nacimiento, sus obras y su obra. De ese momento, hermanos, el texto que vamos a observar el día de hoy es un hecho que sucedió después de la resurrección del Señor Jesucristo. Esto que vamos a ver es historia, esto fue real, fue verídico, no fue una invención. El Señor Jesucristo ha resucitado. Él prometió resucitar después del tercer día. Y después de resucitar en un día domingo, un primer día de la semana, ha ocurrido esta historia que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué hemos titulado? Usted se preguntará, ¿por qué titulamos compartiendo un evangelio bíblico a creyentes desanimados? ¿Por qué a creyentes desanimados? Y el ejemplo del Señor Jesús. Bueno, hermanos, esta historia nos narra a dos personas que eran creyentes, habían caminado alrededor de 3 años con el Señor Jesús, habían pasado por el momento en que Él hacía milagros, habían pasado por el momento en que Él fue crucificado, habían pasado por el momento en que Él fue sepultado, y ahora había pasado la resurrección. Y ya era el tercer día en que ellos deberían haber visto que el Señor había resucitado. Pero no habían visto que el Señor Jesús, ellos no lo habían visto que había resucitado. Esto los tenía desanimados. ¿Qué veremos en este texto? En este texto, Lucas capítulo 24, verso 13, miremos como primer punto la historia de los creyentes y su evangelio bíblico. La historia de los creyentes y su evangelio bíblico. ¿Qué sabían ellos? Es la pregunta. ¿Qué sabían estas personas y qué estaban haciendo? Vayan conmigo al verso 13. Por un lado, hermanos, ellos van al lugar incorrecto. ¿Por qué decimos que van al lugar incorrecto? Mire lo que dice el verso 13. Y aquí 2 de ellos iban en un mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén.
nos dice que eran dos discípulos del Señor Jesús, eran creyentes, y dice que ellos iban el mismo día, ese domingo que el Señor había resucitado, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Por qué digo que van hacia el lugar incorrecto? El Señor Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Quédense en Jerusalén para que puedan ver la resurrección, pero ellos, como estaban desanimados, ya no se quedaron en Jerusalén, sino que se fueron hacia Emaús. Habían perdido la esperanza, estaban tristes porque ellos tenían una percepción diferente. Emaús, camino a la desesperanza, Jerusalén, el lugar de la bendición. Entonces ellos, vemos en su historia que van camino a un lugar incorrecto. Él les había dicho, o la orden del Señor Jesús, y posteriormente el libro de los Hechos lo narra, que se quedaran en Jerusalén, pero ahora entonces ellos iban a ir a camino a Emaús. ¿Qué más vemos en su historia? Hablan de lo que estaba pasando. Vayan conmigo al verso 14 de Lucas 24. Dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. En pocas palabras, en Jerusalén ocurrió el milagro, la resurrección, el cumplimiento de las escrituras. Ellos dicen, bueno, el Señor no ha resucitado, vayámonos, se van, pero camino iban hablando. ¿Pero qué estaban hablando? Como tercera cosa, reflejan no tener claro el evangelio. ¿Por qué reflejan no tener claro el evangelio? Vaya conmigo por favor al verso 16. Posteriormente veremos el 15. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. ¿Notan? Ellos reflejan no tener claro el evangelio. Sus ojos estaban velados. No podían ver lo que realmente estaba ocurriendo. Ahora, por favor, vayan conmigo, por favor, al verso 21. Reflejan no tener muy claro el evangelio. Mire lo que dicen ellos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro. Mire lo que dice el verso 21. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos, aunque eran creyentes, estaban reflejando que no tenían claro el evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos tenían una esperanza del Señor Jesucristo diferente a lo que Él les había dicho que iba a pasar. ¿Cómo así, pastor? Los creyentes del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les dijo que su reino no era de este mundo. Pero ellos, dice, hablándole ya al Señor Jesucristo, dice que esperaban que Él era el que iba a redimir a Israel. Cuando dice redimir a Israel, ellos tenían en mente que el Señor Jesucristo les quitara ese imperio romano que los estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Así que su evangelio, el evangelio de ellos, estaba no muy claro porque todavía tenían en mente que el Señor Jesucristo redimiera a Israel, es decir, lo sacara de la opresión y pudieran gobernar sobre este mundo. Ahora ellos también están diciendo, ahora de todo esto, este es el tercer día y ha acontecido que no lo vemos vivo y Él prometió que lo podríamos ver vivo. Eso es lo que están diciendo. Aparte de eso, hermanos, ellos están diciendo que unas mujeres habían dicho que Él había resucitado, que fueron al sepulcro y no lo vieron. Verso 23, mire lo que dice. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. ¿Por qué decimos, hermanos, que reflejan que no tienen muy claro el evangelio? Ellos están escuchando que unas mujeres dicen que el sepulcro está abierto, que no hay nadie.
Ellos escuchan cómo unos ángeles han dicho que Jesús ha resucitado, pero aún así van camino a Emaús. Están desesperanzados. La historia de estos hombres es que como no tienen claro el evangelio, van camino a la desesperanza. Reflejan no tener claro el evangelio. Pero ahora también mostraron o reflejaron saber el evangelio. ¿Por qué dice eso, pastor? Mire lo que dice el verso 19 de Lucas 24. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Bueno, más adelante veremos que el Señor Jesús se le aparece en medio de ellos. Ellos van camino a Emaús, van tristes, desconsolados, han perdido la esperanza. El Señor Jesús se aparece, camina con ellos y le hace estas preguntas. ¿Qué cosas? ¿De qué están hablando? Y ellos le dijeron, mire lo que dicen ellos. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Mire lo que dicen ellos, estas personas. Saben el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Hablan de que Jesús es nazareno. Dicen que Jesús es profeta, que es poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, ellos hablan que Jesús tiene poder para hacer obras. Verso 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Mire, estas personas están reflejando que conocen, han escuchado, han visto el evangelio. Cómo los gobernantes lo entregaron a muerte y le crucificaron. ¿Qué es el evangelio? El Señor Jesús hizo milagros, prodigios, señales. Luego fue entregado, luego fue crucificado, luego fue sepultado. ¿Qué decimos con esto? Estos varones tenían claro el evangelio. Ellos sabían lo que había pasado con el Señor Jesús hasta su crucifixión. Pero reflejan que no tienen muy claro ese evangelio. Ellos saben el evangelio, pero no lo tienen muy claro, porque están esperando es que el Señor Jesús venga con espada y quite a Roma de en medio. Pero reflejan que no lo tienen claro. Así que, hermanos, ¿qué hemos visto? La historia de los creyentes y su evangelio. Estos hombres habían caminado con el Señor Jesús un buen tiempo de su ministerio. No nos dice la escritura si fueron los 3 años, pero habían caminado, habían visto sus obras, habían visto cómo lo habían entregado, lo habían visto cómo lo habían crucificado, vieron cómo lo sepultaron y incluso sabían de su resurrección. A pesar de que saben el evangelio, su evangelio no era muy claro. Aún sabían el evangelio, estaban desilusionados porque estaba para ellos incompleto. El evangelio para estas personas estaba siendo incompleto. Para ellos entonces, estas personas que a lo mejor, voy a ponerlo en el contexto de hoy, a lo mejor fueron a la iglesia, a lo mejor se bautizaron, a lo mejor sirvieron en una iglesia, fueron maestros de escuela dominical. Y su jerga es, sí, yo fui, yo tuve, yo compartí, yo hice, yo fui aceptado, pero hoy ya no quiero saber. Eso era lo que estaban viviendo ellos. Tenían un evangelio y como el evangelio estaba incompleto, eso los llevaba por el camino incorrecto. Por eso ya no voy a la iglesia, por eso ya no me congrego, por eso ya no hago, porque es que tal cosa, su evangelio estaba incompleto. Para ellos entonces, ¿cómo comparte el Señor Jesús el evangelio bíblico? Miremos como segundo punto el ejemplo del Señor Jesús para compartir el evangelio bíblico a creyentes. Cuando digo creyentes es que el texto nos muestra que eran creyentes. Posteriormente vamos a tener una enseñanza sobre a los no creyentes. Primero, ¿qué hace el Señor Jesús para estos hombres que eran creyentes pero estaban desilusionados del evangelio? Primero, camina con ellos. Vayan a Lucas 24:15. Lucas 24:15. Mire lo que dice. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, mire lo que dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Primera estrategia o primera cosa que hace el Señor Jesús para compartir el evangelio bíblico a creyentes. Simplemente se relaciona con ellos, va junto a ellos, camina con ellos, se acerca a ellos, no simplemente los deja al azar. Iban desesperanzados, pues ellos verán si vuelvan a la iglesia.
camina con ellos, les pregunta, ¿cierto? Ya voy para allá de preguntarles. Dice que camina con ellos. Lo segundo que hace es que les pregunta y no los juzga. ¿Cómo así? Vayan al verso 17. Y les dijo, ¿qué conversación son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Saben una cosa? El Señor Jesús pudo habérseles aparecido y les hubiera dicho, oiga, torpes, ¿no me ven que estoy vivo? ¿No ven que yo soy el Señor Jesús? Yo les dije que se queden en Jerusalén, vayan para Jerusalén. Toches, los pudo haber regañado, pero no los regaña. Él les hace preguntas y desde esas preguntas no los juzga. Posteriormente en algún video les enseñaré sobre usar el método inductivo, usar el método de preguntas. Pero aquí Él les hace la pregunta, ¿qué es lo que están hablando? Él sabía, el Señor Jesús sabía de lo que estaban hablando. Él sabía de qué estaban hablando, pero Él simplemente deja que ellos se desahoguen. Ellos respondiendo, dice el verso 18, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Y mire lo que dice el verso 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Notan que Él no los juzga, sino que frente a lo que ellos están diciendo, les hace preguntas. Él no los juzga, ¿por qué no has vuelto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, les hace preguntas, no los juzga. Así que hemos visto que la estrategia del Señor Jesús frente a estos creyentes, como primero es que camina con ellos, se relaciona con ellos. Lo segundo es que les pregunta frente a lo que ellos están viviendo y no los juzga. Lo tercero es que los confronta, pero los confronta bíblicamente. ¿Por qué los confronta bíblicamente? Vayan al verso 25, por favor. Mire lo que dice. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer. ¿Para creer qué? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Notan lo que está ocurriendo aquí, hermanos? Otra estrategia para compartir el evangelio bíblico a personas que son creyentes no es llegar a juzgarles, no es decirles, sí, eso ocurrió en el pasado, es mostrarles lo que dice la Escritura. El Señor Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Por qué no creen lo que las Escrituras o lo que la Biblia dice? Todo lo que los profetas han dicho. El Señor Jesús está diciéndoles, oiga, yo podría decirles estoy aquí, si lo quiero parafrasear. Pero Él está diciendo es, ¿por qué no creen a lo que la misma Escritura, la Biblia, dice? Lo que la Escritura dice. Cuando nosotros vamos a la Escritura, es la Escritura la que nos habla. Si nosotros queremos que un creyente, una persona que se alejó, vuelva al camino, es necesario hacerle ver lo que la Biblia dice, y es lo que está haciendo el Señor Jesús. Y Él les hace la pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pero miremos una cuarta cosa de su estrategia. Les presenta el evangelio bíblicamente. Les presenta el evangelio bíblicamente. ¿Por qué decimos eso? Vayan conmigo al verso 27. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¡Wow, hermano! Este texto me emociona. ¿Saben una cosa? Yo daría mi vida para estar por un momento o en ese evento, esa escena, lo que el Señor Jesús hizo. Mire lo que hice. Una vez más quiero aclarar. Él les presenta el evangelio bíblicamente o bíblico. ¿Por qué? Recuerden que es el Señor Jesús el que va caminando con ellos. Camino a Maús. Recuerden que Él ya había resucitado. Recuerden que Él es Dios. Pero Él no usa eso. No les dice, oiga, váyanse para Jerusalén. ¿No ven que soy yo? No hace eso. No les dice, ¿ustedes no saben quién soy yo? Él lo que hace es que
comenzando desde Moisés, es decir, él usó Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, desde Samuel hasta Malaquías, y dice que les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Me encanta esto, hermanos. Y aquí yo quiero llamarte la atención. Cuando usted y yo veamos una historia del Antiguo Testamento, la que sea, si enseñamos cualquier cosa del Antiguo Testamento, eso debe llevarnos a que las personas conozcan a Cristo. Porque el mismo Señor Jesús nos dice que Él usó todo el Antiguo Testamento para mostrar lo que de Él decían. Es decir, cuando vemos la historia de David, cuando vemos la historia de Samuel, cuando vemos la historia de cualquier rey de Israel, la historia del pueblo de Israel, todo debe apuntar al Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra que Él entonces les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. El Señor Jesús pudo hablar por sí mismo, pero Él presenta el Evangelio bíblico. Es decir, usó toda la escritura para mostrar lo que de él decía. ¿Qué hace después de presentar el Evangelio bíblico? Hemos dicho entonces, hermanos, quiero recapitular un poco. 2 de sus discípulos eran creyentes, sabían el Evangelio, habían visto el Evangelio, pero estaban desalentados, estaban tristes. Iban camino a Emaús. El Señor Jesús se les aparece y lo que hace es que les hace preguntas. Camina con ellos, les hace preguntas, luego los confronta, les hace caer en el error, pero bíblicamente reconoce, en otras palabras, que ellos están fallando, están pecando, están desobedeciendo, pero los confronta bíblicamente y ahora les comparte el Evangelio bíblicamente. ¿Qué más hace el Señor Jesús? Les deja que tomen decisiones por sí solos. Les ha compartido el Evangelio, les muestra bíblicamente todo el Evangelio, pero ahora les deja que toman decisiones solos. Vayan conmigo al verso 28 del capítulo 24 de Lucas. Mire lo que dice. El Señor les ha compartido el Evangelio, comenzando desde Moisés a todos los profetas, y dice, llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que se iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando compartimos el Evangelio bíblico, hermanos, no tenemos que obligar a la gente a que acepte a Cristo. Aquí vemos el ejemplo del Señor Jesús. Llegan a la aldea, llegaron a Emaús, y el Señor Jesús hizo lo que usted y yo tenemos que hacer. Mostrar el Evangelio desde la Biblia y dejar que el Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia, de juicio, sea el que haga la obra. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? Hace como que se va. Yo no tengo que obligar a nadie a que acepte el Evangelio. Él hace que se va. Pero aquí hay dos implicaciones. Una cultural y una aplicativa espiritual. ¿Cuál es la cultural, hermanos? La primera es que como buen judío, estos de camino a Emaús eran judíos. Y dice que más ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Todo judío no dejaba escapar a un hombre judío ya en la noche. Él lo ingresaba a su casa, le lavaba los pies, le daba hospedaje y al otro día permitía que se fuera. Eso es de manera cultural. Culturalmente, un judío le daba hospedaje a su hermano judío en su casa y luego al otro día lo despachaba. Eso es de manera cultural. Pero de manera espiritual o bíblica, hermanos, vemos que aquí estos hombres le invitan a quedarse en su casa. Ellos dicen, ven por favor, hemos escuchado el Evangelio, ven a nuestra casa. ¿Qué podríamos decir, tú que me estás escuchando? Al Señor Jesús hay una decisión que debe tomar el ser humano. Y es que debes de darle entrada a tu casa, a tu corazón primero y luego a tu casa. Que en tu casa permitas que se enseñe la palabra de Dios. Que en tu casa permitas que se ore.
que en tu casa permitas que se escuche alabanzas, predicaciones. Dale entrada a Cristo a tu casa. Hay momentos en que la casa de los hermanos se escucha, se ve, se habla de cualquier cosa menos de Cristo. Y a veces es que con nuestras actitudes como que sacáramos a Cristo. Pero estos le dieron entrada a su casa. Cuando le damos entrada, ¿qué dice? Entró pues a quedarse con ellos. Cuando les deja que tomen decisiones, ¿cómo más hace el Señor Jesús? Les comparte el evangelio bíblico. Perdón, les completa el evangelio bíblico. ¿Cómo así les completa el evangelio bíblico? Recuerde que ellos eran creyentes, pero les faltaba un complemento. Darle entrada a su casa, pero el complemento del evangelio, ¿cuál era? Vayan al verso 30, por favor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, notan, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué ocurrió, mis hermanos? Por eso nosotros celebramos la cena del Señor, porque es en el partimiento del pan cuando estos hombres reconocieron que Él era el Cristo. Él se sentó a tener comunión. No se espera que haya creyentes y digan, yo soy creyente desde mi casa solito. No. El Señor Jesús nos da ejemplo que compartió con otros. Estando con ellos sentados a la mesa, nosotros participamos de la mesa del Señor. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Ahí, Él, en Juan capítulo 13, nos narra cómo Él estuvo con sus discípulos en la última cena y partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó de la copa, esto es mi sangre. Ahí comprendieron todo. Dice que entonces los ojos les fueron abiertos. Y espero, somos una cultura latinoamericana que creemos en Cristo. Hemos escuchado de Cristo. Celebramos Semana Santa, celebramos Navidad, celebramos la Ascensión. Pero la pregunta es, ¿tu evangelio está completo? ¿Tú crees que el evangelio es lo que se hace en las congregaciones? ¿Estás desanimado por lo que una persona te hizo? Pues el evangelio, para que tus ojos sean abiertos y le reconozcan, es que Él partió el pan representando que Él murió por tus pecados. Partió el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. ¿Saben? Tus pecados fueron perdonados cuando Cristo murió en esa cruz. Y si eso lo entiendes, tus ojos pueden ser abiertos. Por eso, hermanos, una persona que cree en el Señor Jesucristo, no solamente cree, sino que se bautiza. Y al bautizarse tiene el grato privilegio de participar de la mesa del Señor. De participar con otros hermanos del pan y del vino, recordando lo que Él hizo. Cuando Él se desapareció de su vista, mira lo que dice el verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, lo que debe apasionar nuestro corazón es la lectura de las escrituras que nos muestran que Jesús es el Cristo. Si tú eres una persona que lee la Biblia y eso te apasiona, gloria a Dios. Porque Dios está obrando por su Espíritu en tu vida. Cuando alguien te habla de las Escrituras y estás atento a tomar nota y estás atento a aprenderte versículos. Oh, esto era lo que estaban diciendo ellos. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de las Escrituras o abría las Escrituras. Tú que me escuchas y que a lo mejor eres un creyente a tu manera. Cristo murió por tus pecados. Pero si eres un creyente genuino, debes leer las Escrituras. Ahí lo vas a conocer más. Debes tener comunión con Él. Participar del pan. Si no te has bautizado, bautízate.
para que participes con nosotros el partimiento del pan. Cuando ya tengo claro el evangelio, ya no necesitamos al Señor Jesús de manera física. Él desapareció de su vista, sino ser orientados por su palabra. Él ha dejado su palabra para que en ella nosotros nos orientemos. Alguien ha dicho: Señor, ven y dime lo que tengo que hacer. Lo que tú tienes que hacer es obedecer su palabra. Ahí ya está escrita. ¿Qué pasa cuando tengo el evangelio bíblico de manera completa? Sería la pregunta. Primero, hemos visto la historia. Segundo, cómo o el ejemplo del Señor Jesús de compartir el evangelio bíblico. Pero tercero, miremos el resultado de compartir ese evangelio bíblico. ¿Cuál fue el resultado? Vayan conmigo al verso 33. Y levantándose en la misma hora, ellos, escuchen, estaban a la mesa. El Señor Jesús había llegado de noche, le dieron entrada a su casa. No era bueno que un hombre caminara de noche. Pero estos estaban a la mesa, vieron cómo el Señor Jesús era el Cristo, se desapareció de su vista y no les importó que era de noche, no les importó que estaban cansados, no les importó lo que dijera la gente. Mira lo que dice: levantándose en la misma hora, volvieron o regresaron a Jerusalén. En pocas palabras, cuando entiendo no lo que hacen las personas, que eso me hizo apartar de Cristo, sino lo que hizo Cristo por mi vida, eso hará, hermanos, que yo regrese al camino correcto. Tú te podrás ir de una iglesia y dirás: no, es que ese pastor, es que esos hermanos, esa rosca. Pero si tú has entendido el evangelio, vas a estar, así sea en otra iglesia, por el camino correcto. Ellos dicen que volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Notan? Ellos regresaron, iban solos, ahora regresan a estar congregados, reunidos, y los que estaban con ellos. Un verdadero creyente que ha comprendido el evangelio regresa al camino que es Cristo y se reúne con otros. No a su conveniencia, sino a lo que la palabra de Dios dice, con otros. Verso 34. ¿Qué más? Estamos viendo que cuál fue el resultado de compartir el evangelio bíblico. El resultado es que entonces regresan al verdadero camino, se congregan con otros, pero tercero, hacen algo importantísimo: testifican. El verdadero evangelio. Un creyente no se queda callado con su evangelio, comparte a otros. Mire lo que dice el 34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Ha llegado Cristo a tu vida? ¿Estás testificando? ¿Estás compartiendo el evangelio bíblico? Quiero concluir con esto. Hemos visto cómo el Señor Jesús comparte el evangelio bíblico a las personas que son creyentes. Eran creyentes. Para usted que es creyente, ya has estado un poco desanimado, llevas años, días o meses que no quieres saber del cristianismo o de los cristianos. Pues déjame decirte, hermano, a lo mejor tu evangelio está incompleto. Aún has hablado mal del evangelio y de los que lo seguimos. Esto es lo que el Señor Jesús hizo por tu vida y lo hará para que puedas regresar a su camino. Hoy podrás tomar tu propia decisión y decir: yo he entendido el verdadero evangelio, voy a regresar a los que se reúnen a creer lo mismo. Los de Emaús no dijeron: es que Pedro me cae mal, es que Juan me cae mal, es que Pedro lo negó, es que este Tomás es medio incrédulo. No, ellos regresaron a congregarse. Tú que eres creyente y que estás desanimado y que a lo mejor te fue mal con un pastor, te fue mal con algún hermano en la iglesia, te fue mal con alguna doctrina, regresa a Cristo. Regresa al camino de Él. Él te está hoy llamando. Vuelve a su camino. Vuelve a sus pasos y permite que Él te llene de su gracia. Comparte a otros que Dios ha llegado a tu vida. Pero para ti, que a lo mejor no conoces del Señor, usted que me está escuchando hoy,
y que a lo mejor por cultura sabes del Evangelio, el problema que tenías con Dios, es decir, tu pecado, en el Señor Jesucristo hoy te lo puedes solucionar. Él murió en una cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó. En Él puedes hallar descanso. Él quiere perdonarte, ven en arrepentimiento. Él puede perdonar tus pecados. Dile al Señor, perdona mis pecados, porque he ido por un camino que no es el tuyo. He ido por las cosas que creo que son mi propia vida. Deja que Dios sea quien te cambie y te bendiga para la gloria de su nombre. Que a Él sea la gloria por permitirnos saber que lo que transforma vidas es compartir un evangelio bíblico. Si tú eres creyente, el Señor te ha hablado a través de lo que Él hizo con unos creyentes. Si no eres creyente, Él mostró cómo lo hizo para poder perdonar tus pecados. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Te rogamos que así como estos hombres te dieron entrada a la casa, hoy los que me escuchan puedan decir, ven Señor Jesús a mi casa, ven a mi corazón y ven ahora a mi hogar. E inunda nuestros corazones de alegría a través de tu palabra. Y que podamos contarle a otros que tú estás vivo, que has resucitado, que está en medio de nosotros. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén.